¿Qué tal, amigos? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta noche, una noche de lujo, con un tema sin duda muy vigente, muy interesante, que es la nulidad matrimonial y prevención en el noviazgo, la especialidad de la casa, yo diría. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Luis Lozano. Gracias, Luis, por atender nuestra invitación. No, encantado de estar con ustedes, encantado de estar con este perito experto en el tema matrimonial, el padre Ángel Espinosa. La verdad es que es una gran oportunidad de convivir con él y de compartir con él algunas ideas y contigo también. Así que agradezco mucho estar en este programa y celebro mucho que se ventilen estos temas que a veces parecen medio misteriosos, pero no son tanto. Sí. Pues precisamente ahorita la idea es ir develando poco a poco. Muy bien. El misterio. Y bueno, vamos a estar recibiendo también sus inquietudes, preguntas, comentarios en la transmisión de YouTube. Entonces, si me hacen favor de estarlos colocando, los iremos. Ya tenemos algunas, evidentemente, con las que vamos a empezar. Pero bienvenidos, ¿no? Sus comentarios, preguntas a través de la transmisión. Y bueno, padre, bienvenido, gracias. El gusto es mío y sobre todo de tener aquí a un experto. A mí cada rato me preguntan cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son las consecuencias. La gente quiere saber las cosas prácticas, lo que se pueda tocar con la mano. ¿Cómo puedo conseguir mi nulidad matrimonial? Hay gente que no entiende nada, que piensa que esto es un juego. Me casé, ya no te quiero y ahora quiero la nulidad. ¿Y cómo le hago para conseguirla? Qué fea pregunta voy a hacer. ¿Cuánto cuesta? Si no se trata de dinero. Estamos hablando aquí de cosas muchísimo más importantes. Por eso estamos aquí delante de una persona experta que se dedica a esto para ver qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo se hace, etcétera, etcétera. Espero que esta charla nos ayude a todos a resolver las dudas de cuándo se puede, cómo se hace una nulidad matrimonial, pero ahí les va, lo más importante. El tema de la nulidad matrimonial es una tragedia. No deberíamos llegar a esto. De verdad nos deberíamos centrar más bien en el cómo no llego a esta pregunta, a este problema. ¿Cómo le hago? Por eso la charla se llama también prevención. Prevención en el noviazgo. La gente se tiene que casar bien y esto lo vamos a solucionar hoy. Muchas veces decimos, padre, es que no sé por qué me casé. Mira, ahí está el problema. No sé si me casé engañado, no sé si me casé por mentiras, me casé por dinero, me casé porque estaba embarazada, me casé porque embaracé a mi novia, me casé porque la gente se casa, me casé. ¿Por qué te casaste? Prevención, que nadie llegue a una situación así y en los casos en donde fue imposible adivinar las intenciones que había, bueno, pues hoy nos van a resolver cuáles son las verdaderas causas para que nadie pida lo imposible y mucho menos te metas en un tema de tipo, claro, fulanita es millonaria, pagó 50,000 pesos, pagó 300,000 pesos y le dieron la nulidad. Si yo fuera amiga del cardenal, me daban la nulidad pasado mañana. Mira, la nulidad te la puede dar quien sea. Si no te la da Dios, hoy venimos a hablar de conciencia, venimos a hablar de religión, venimos a hablar de espiritualidad. Pero bueno, no les quito más el tiempo, ya me entendieron como introducción. Ahora lo importante es escuchar al experto. ¿Qué nos va a decir sobre la nulidad matrimonial?
Luis? Pues miren, la verdad es que es un tema apasionante. Yo llevo dedicado al estudio de este tema junto con mi esposa unos 25, 30 años. La verdad, el matrimonio es un misterio maravilloso. En él debuta lo más bello, lo más sublime, lo más increíble, pero a veces también, y por desgracia, lo más inconfesable de la naturaleza humana. Lo que yo podría decirles es que para entender la nulidad hay que entender que el matrimonio es un modo específico de relación entre el hombre y la mujer. No cualquier manera de relacionarse es matrimonial. Es que a veces pensamos que el matrimonio está confeccionado por las liturgias y las ceremonias, como si la liturgia o la ceremonia matrimonial fuera la causa del matrimonio. Y no. La liturgia se la merece el matrimonio por ser sacramento del matrimonio. Hay que entender que la liturgia con la que se celebra el matrimonio es porque el matrimonio es sacramento, no para que sea sacramento, sino porque es sacramento, por eso se merece la liturgia. Sacramento entre bautizados. Las ceremonias no son constitutivas del matrimonio. Por lo tanto, puede haber una ceremonia y no un matrimonio. Porque lo que ocasiona el matrimonio, y es muy clara la visión de la Iglesia al respecto, y quiero que sepan que la Iglesia es sabia y maestra, tiene 2000 años estudiando este fenómeno, y es un fenómeno profundamente antropológico. El matrimonio lo causa el consentimiento de los contrayentes cuando ha sido legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Quiere decir que son personas que no tienen un impedimento matrimonial, que es una situación incompatible con el matrimonio, que han manifestado legítimamente el consentimiento de acuerdo con la norma que les aplique y que han otorgado un verdadero consentimiento matrimonial. Si se cumple esta trilogía, tenemos un matrimonio verdadero. Por lo tanto, ¿cuándo puede haber un escenario de nulidad matrimonial? Cuando hay una inhabilidad jurídica, que significa que estás en un escenario incompatible con el matrimonio, que son los llamados impedimentos matrimoniales, y que hay algunos que son de orden natural, como de orden ecológico, que son situaciones incompatibles con el matrimonio por su propia naturaleza y que por lo tanto no están sujetos a ninguna dispensa, como pudiera ser, por ejemplo, el parentesco en línea recta, ascendente o descendente o colateral hasta el 2º grado, inclusive el 4º grado, como pudiera ser, por ejemplo, la inmadurez por la edad mínima para el matrimonio, que significa la madurez para el amor sexual, que pudiera ser, por ejemplo, la impotencia, que es un impedimento de orden natural, porque el matrimonio supone un encuentro íntimo entre el hombre y la mujer. La incapacidad física para ese encuentro íntimo constituye un impedimento, y no es un impedimento porque se le haya ocurrido al Papa Bonifacio II, no, sino porque es incompatible con el matrimonio. Despejados los impedimentos matrimoniales, es decir, suponiendo que el sujeto no está no está inmerso en un impedimento matrimonial, ni de orden natural, ni de orden positivo, porque también hay impedimentos de orden pastoral, como es, por ejemplo, el orden sagrado, como es, por ejemplo, votos en un instituto de vida consagrada, como es el orden sacerdotal, que implican impedimentos también de orden positivo. Estando fuera de eso, lo que se requiere es un auténtico consentimiento matrimonial. Y ahí es en donde está la caja de Pandora. Porque el consentimiento es un acto de voluntad que está integrado, yo diría, por distintos elementos que se ensamblan.
El primer elemento tiene que ver con la capacidad. Como el matrimonio es algo concreto, como el matrimonio es un modo específico de relacionarse, como el matrimonio implica un proyecto concreto de vida, se requiere que los candidatos al matrimonio sean capaces de eso que pretenden hacer. Y esa capacidad es una capacidad fundamentalmente de orden psíquico. No existe, con excepción de la impotencia sexual, ningún defecto físico que impida el matrimonio. Por lo tanto, el tema de la capacidad hoy ocupa a los tribunales de la Iglesia de una manera arrolladora. Está regulada por el Canon 1095, abarca 3 dimensiones que tienen que ver, la primera, con la capacidad en el momento nupcial, que el Canon le llama el suficiente uso de razón. En el parágrafo segundo habla de la suficiente discreción de juicio, que es un estado de madurez de la personalidad, en donde la persona entiende lo que quiere y lo puede querer, es capaz de quererlo. Hay quienes entran a celebrar su matrimonio y salen igual de solteros que como entraron, es decir, no se transformó su realidad, no pudieron entender y querer lo que significa el contenido matrimonial. Cuando un chico, una chica llegan a la escena del conyugal, cuando llegan a la escena del matrimonio, pues traen su equipamiento. Y ese equipamiento muchas veces es muy bueno y a veces es muy defectuoso. Y con esa mochila que traen, enfrentan el desafío de la vida matrimonial, y muchas veces la misma comprensión respecto del matrimonio no es suficientemente clara en sus propias mentes y por lo tanto en sus propias voluntades. Porque el consentimiento fundamentalmente es un acto de la voluntad, aunque requiere una dosis de inteligencia, es fundamentalmente un acto de la voluntad. Es más importante qué quiere que qué entiende. Querer es más importante que entender. Basta con entender mínimamente, pero hay que querer absolutamente. La voluntad es eso. Entonces, muchas veces el grave defecto de discreción de juicio es un estado anómalo de la personalidad que se ha venido confeccionando a lo largo del tiempo por situaciones familiares, por situaciones sociales, por situaciones del entorno de la vida de las personas que no les permiten discernir adecuadamente qué es el compromiso matrimonial y por lo tanto entran a su boda solteros y salen igual de solteros que como entraron. Y entonces no se transformó su realidad, porque lo que te da el estado de cónyuge no es una ceremonia, es tu propio consentimiento, el consentimiento de los contrayentes que se unifica en un solo acto unificado de la voluntad, que es la única causa del matrimonio y que ningún poder humano puede suplir. En un tercer parágrafo, el Canon 1095 habla de una perspectiva de futuro y dice, se requiere una capacidad para asumir las dinámicas matrimoniales con visión hacia el futuro. Cuando alguna causa psíquica impide que la persona asuma las dinámicas matrimoniales, cuando la persona, por una razón congénita o adquirida, por una situación tal vez de nacimiento o posteriormente sobrevenida en su vida, pero al final antecedente al matrimonio, lo ha convertido en un discapacitado para el amor conyugal. Esa persona, imagínense ustedes un maratonista que se presenta al maratón con una fractura en la cadera que a lo mejor ni siquiera conoce, ni siquiera sabe, pero al final la tiene. Y con esa fractura se inscribe en el maratón y no llega ni a los primeros 5 kilómetros cuando se derrumba. El incapaz para el matrimonio es alguien que no puede con el proyecto que está acometiendo.
se sube al maratón, se apunta en el maratón, pero no puede con el maratón. Y entonces, desde luego, el desempeño a partir de cuando arranca la vida matrimonial, pues la incapacidad empieza a emerger sus efectos mortíferos en la relación matrimonial y tarde o temprano aquello será un rotundo fracaso o una perfecta mediocridad. Entonces, el primer gran capítulo de nulidad tiene que ver con la capacidad de las personas. Y si nos vamos a la visión preventiva, padre, ¿cómo podemos prevenir la incapacidad? Pues capacitando a los chavos. ¿Cómo podemos evitar la incapacidad? Pues cuidando el equipamiento justo anterior al matrimonio. Y ese equipamiento consiste en que el entorno familiar, porque la familia es la mejor escuela, el mejor centro de capacitación para el amor conyugal es la familia. Y la familia forma o deforma de manera rápida, profunda y perdurable. Entonces, en el seno familiar se confecciona la capacidad de las personas para el amor conyugal, pero también, y por desgracia, las más terribles discapacidades. Y cuando tienes a un discapacitado que quiere emprender el proyecto, aunque tenga mucha ilusión, aunque tenga mucha nostalgia, aunque quiera replicar la escena de sus abuelos, si su situación no se lo permite, el intento será fallido. ¿Cómo capacitamos a los jóvenes? Dándoles seguridad, dándoles un buen testimonio, dándoles un buen ejemplo, haciéndoles ver que el matrimonio es la mejor alternativa para el amor sexual. Por encima de todo lo que hoy nos ofrece la cultura, el cine, la televisión, las revistas del corazón, las leyes, en donde los jóvenes parece que tienen un catálogo en donde pudieran optar por muchas alternativas, el backstage, el follamigos, el cantidad de opciones que tiene la homosexualidad, el lesbianismo, y junto a ellos compite la fórmula matrimonial. Y esa fórmula matrimonial, que no por nada se consagró en la historia como la mejor fórmula, tienen que volver, necesitamos volver a la verdad sobre el matrimonio para entender que no es cuento, que no es un mito, sino que es una realidad, que el matrimonio es indudablemente la mejor alternativa para el amor sexual. Pero los jóvenes necesitan capacitación, necesitan educar su voluntad, necesitan educar su carácter, necesitan adquirir habilidades conyugales. Porque muchas veces se confunde el perfil del puesto de cónyuge con otros perfiles. Y se piensa que porque es un buen comerciante, un buen empresario o hasta un buen político, va a resultar un buen cónyuge. Los parámetros del matrimonio tienen su propia medición. Tienen su medición propia, que consiste en evaluar los talentos de la persona desde el punto de vista conyugal. Que si de todos modos, siendo capaz para el matrimonio, la tarea es difícil. Y muchas veces podemos hacer mal lo que pudo haber sido perfecto. Si muchas veces, siendo capaces de hacerlo bien, lo hacemos mal o mediocremente o nos equivocamos, pero tenemos la capacidad de rectificar, de corregir. Cuando hay una escena auténtica de incapacidad, estamos ante una escena de imposibilidad. Por lo tanto, cuando asistes al matrimonio de un incapaz, el fracaso está sembrado. Porque al final, tarde o temprano, esa incapacidad sobrevendrá, le impedirá las dinámicas matrimoniales y el matrimonio fracasará. Pero fracasará porque no es auténticamente una relación matrimonial. Hay que distinguir la escena del divorcio de la escena de la nulidad. No se confundan. El divorcio es el fracaso de la vida matrimonial. La nulidad es la inexistencia de la relación matrimonial. La nulidad está aquí y el divorcio está acá.
La nulidad es la inexistencia del matrimonio. El divorcio es el fracaso de la vida matrimonial, es la historia. No es el fin de la historia, es la historia. Porque no solo las historias bellas son verdaderas, también y por desgracia, las historias tristes son igual de verdaderas. El divorcio es una fórmula para resolver la imposibilidad de que la convivencia continúe. No pueden vivir juntos, pues está bien, váyase cada quien por su cuenta, punto. Pero ahí está tu esposa y ahí está tu esposo. Ahí está con la que debieras vivir y no vives, pero ahí está. O sea, a ver, veamos cómo la Iglesia ve la indisolubilidad. O sea, la indisolubilidad no significa que no puedas dejar de vivir sin ella, sino que aunque no vivas con ella, es tu esposa. O sea, es la esposa con la que no estás. Como el hijo al que le diste la espalda no deja de ser tu hijo. Es el hijo que no atiendes, el hijo que no ves, el hijo que no cultivas, pero es tu hijo que ahí está. Entonces, el escenario de la nulidad es un escenario en donde una institución de la Iglesia, que además es un servicio público para los fieles cristianos, lo que el fiel le pide a la Iglesia es: estudie mi caso y dígame si esto es un matrimonio de verdad o si el matrimonio no existió. Justo porque no cualquier modo de relacionarse es matrimonial. El tema de la capacidad para el matrimonio es el tema que hoy ocupa más a los tribunales de la Iglesia en los temas de declarar nulos los matrimonios, que es una sentencia declarativa, es decir, no es constitutiva, no es que te lo anulen, es que no fue válido, es que no existió, ¿no? O sea, la declaración no es constitutiva, es declarativa. Declara una situación que ciertamente se pone a consideración de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio se celebró y celebrado el matrimonio se supone que es válido. Cualquier matrimonio celebrado se entiende que es válido. Ahora, dices que no, a ver, plantéamelo, y los expertos que lo estudien, y si nos consta que el matrimonio no existió, pues declaramos que nunca te casaste. Una sentencia de nulidad significa no haberte casado nunca. Y muchas veces la sentencia lo que te dice es: tu matrimonio fue nulo, cásate cuando quieras. En ocasiones, sobre todo en materia de incapacidad, los tribunales suelen poner una medida cautelar preventiva que se llama un vetum, en donde te dicen: oye, tu matrimonio desde luego es nulísimo y te lo declaro nulo, pero tú o corriges esta situación en la que estás o no te permito volver a casarte, porque si te lo permito vas a volverte a meter, como estás con la cadera fracturada y te quieres volver a meter al maratón, pues te va a volver a pasar lo mismo. Te va a volver a pasar lo mismo. Entonces también hay que entender que el derecho de la Iglesia es un derecho protector. Siempre es un derecho protector. La Iglesia no es el ministerio público, el tribunal de la Iglesia no es un juzgado de lo civil. Estás en la Iglesia, que es madre y maestra. Entonces al tribunal de la Iglesia se entra con confianza, se entra con la verdad, se narran los hechos verdaderos, porque como decía el padre, este es un tema de conciencia, ¿no? Vienes aquí, la Iglesia te va a creer, en principio te va a creer. Luego tiene sus modos de verificar, a través de testigos, en fin, se verifica la historia, pero en principio la Iglesia te da crédito a lo que le dices. Desde luego en el proceso intervienen las dos partes, porque las dos partes tienen derecho al matrimonio. Por lo tanto, pero tampoco se trata de un enfrentamiento. No es declarar culpables, no es un pleito como los civiles en donde se arrebata las cosas. No, aquí el que se cuestiona es el matrimonio. El acusado es el matrimonio. Por eso hay una figura del defensor del vínculo que ese tiene por misión defender la validez del matrimonio, de que no defrauden a la Iglesia en sus declaraciones. El capítulo de las capacidades es el más denso, profundo y complejo. Denso, profundo y complejo. La falta de uso de razón, el grave defecto de discreción de juicio y la incapacidad de asumir las obligaciones derivadas del matrimonio por causas de orden psíquico es hoy el principal capítulo de nulidad. Y es verdad,
porque hay tanto problema en los chicos y en el crecimiento y en la madurez de las personas que este capítulo de nulidad, que es un capítulo además introducido por Juan Pablo II en el Código de 1983 y que venía, digamos, confeccionándose en la jurisprudencia de la Rota Romana desde hace muchos años, y que el capítulo de nulidad empieza, digamos, a confeccionarse desde que nacen las escuelas de Viena de psicología y de psiquiatría, con Freud, con Jung, hasta Víctor Frank. Ahí se descubre el mundo psíquico de la persona y cómo esa situación psíquica afecta el desempeño de la biografía de la persona. Y entonces, por fin, en 1983, el Código de Juan Pablo II incorpora el canon 1095, que le entra de lleno al tema psíquico en los capítulos de nulidad. Después vienen otros grupos de capítulos de nulidad. Está, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la inteligencia, porque si bien el consentimiento matrimonial es un acto de la voluntad, ese acto de la voluntad exige y requiere una aportación de la inteligencia. ¿En qué sentido? ¿Qué debes entender? Tienes que entender quién es el otro, la identidad del otro. No equivocarte en la identidad del otro. El error en la identidad del otro hace que tu consentimiento esté anómalo, porque tú le dices sí a Juan y Juan es alguien. Equivocarse en la identidad de Juan es equivocarse en la persona de Juan. Y ese tipo de errores ocasionan, bueno, imagínate la identidad de alguien, ¿no? Pongamos un ejemplo. Imagínense alguien que equivoca la identidad de una persona porque a lo mejor la persona, no sé, a lo mejor la persona tiene otra inclinación sexual o a lo mejor la persona tiene una actividad, digamos, de delincuencia organizada, a lo mejor es un narcotraficante. Equivocarse en la identidad de la persona hace que te equivoques a quién elegiste. Y el canon protege tu elección. Cásate con quien quieras, con quien te dé la gana. No, nadie te obliga ni te prohíbe casarte con alguien. Pero cuando equivocas la elección en la identidad de la persona, te equivocaste de persona. Hay otros errores, también garrafales, en materias, por ejemplo, de cualidades directa y principalmente intentadas, cuando la persona busca en su candidato una cualidad por encima de la persona. Y ese es el error de cualidad directa y principalmente intentada, en donde también acaba siendo una frustración para la persona descubrir el error en el que se encontraba. Está también el error doloso, sembrado con maquinaciones y artificios para obtener tu consentimiento matrimonial, en donde te manipulan para que elijas a alguien y te venden a alguien que no es real para que lo elijas. Esa manipulación puede ser propia del partner o puede ser de un tercero, pero al final es un fraude para tu libertad, para elegir con quién casarte. Pero hay otro error también que hoy es muy común, y es el error en el matrimonio. Porque la fórmula típica del amor romántico, quiero casarme contigo. Fíjense, esa frase, ¿cuánto contenido tiene? Primero, quiero, me da la gana, es un acto de voluntad. Nadie y absolutamente nadie me lo impone. Yo quiero. Oye, ¿pero qué quiero? Casarme. Por lo tanto, quiero el matrimonio. Y el matrimonio es algo propio de la naturaleza, no es algo que inventó alguien. Es una relación específica entre el hombre y la mujer a la que se le puso el nombre de matrimonio. Por eso la Iglesia, la verdad es que se sonroja frente a la política que quiere llamarle matrimonio a cualquier cosa. Las cosas no son su nombre, el matrimonio no es su nombre.
Le pusimos nombre a ese modo de relacionarnos. Es muy fácil para la política coger el nombre de una cosa y ponérsela a otra. Ponerle a los cocodrilos el nombre de las ballenas, como si eso significara convertir a los cocodrilos en ballenas. Aquí le pueden llamar matrimonio a lo que quieran. Lo que no pueden es hacer matrimonio lo que quieran. Es lo que no sé por qué nos está pasando esa sopina ignorancia en la política, en donde la soberbia legislativa cree que puede inventar la naturaleza a su antojo. Pues no, se van a topar con ella, como diría el Quijote. Se van a topar con ella. El error en el matrimonio es entender mal el matrimonio y por lo tanto quererlo así de mal como lo entiendo. Y entonces yo entiendo que el matrimonio es una relación de carácter temporal, que no implica implicarme para toda la vida, que no implica involucrarme para toda la vida. Y entonces el matrimonio sería una relación temporal, acabable, reemplazable, al final finita, perentoria, que no implica mi biografía. Si yo entiendo eso por matrimonio y doy mi consentimiento en función de esa comprensión del matrimonio, lo que yo fundo es eso temporal, eso transitorio. Y por lo tanto me quedo con lo que hice y con lo que eso puede darme, nada más que eso no es el matrimonio. Y si lo entiendes mal, lo quieres mal y lo fundas así de mal como lo entiendes. Y luego te quedas con lo que hiciste. Y con lo que esa relación puede darte. Y entonces pues parece muy normal que de repente una pareja de jóvenes cónyuges que se hartaron porque se disgustaron, a uno le dieron trabajo en Oaxaca y a otro en Guadalajara, y pues uno se va a Oaxaca y el otro a Guadalajara, porque, o sea, no entendían, o sea, la comprensión que tenían del matrimonio era totalmente fuera de la realidad natural del matrimonio. Entonces, el error en el matrimonio también hoy creo que está debutando cada vez más. Pensar que el matrimonio no implica una familia, pensar que me puedo casar verdaderamente sin querer tener descendencia contigo, que es lo mejor de ti, que unirme a ti y que me des lo mejor que puedes darme y yo darte lo mejor que puedo darte, que indiscutiblemente no se compara a nuestra casa, ni nuestro coche, ni nuestro pastor alemán con nuestro hijo. Nuestro hijo es definitivamente lo mejor que pudimos haber hecho con el amor conyugal. Cuando no quieres eso, cuando eso lo dejas fuera, pues quieres otra cosa. Pero quieres la ceremonia nupcial. Quieres otra cosa, pero quieres la ceremonia nupcial. Y ese es otro mundo de las nulidades, los falsificadores, los que quieren la boda pero no el matrimonio, los que quieren lo que la boda puede reportarles pero no quieren esposa ni esposo, quieren la ceremonia, porque a través de la ceremonia consiguen la nacionalidad, la carrera política, y entonces simulan casarse justo para obtener aquello que pretenden, instrumentalizando al matrimonio, pero el matrimonio es vengativo contra sus defraudadores. Y entonces, claro, cuando tú querías otra cosa, te quedas con la otra cosa que quisiste, pero no con el matrimonio que no quisiste. Ese no lo tendrás, porque no lo quisiste. Y justo el canon de la simulación, el que regula la simulación, que es el canon 1101, protege al matrimonio. O sea, no me vengas a llamar matrimonio la cosa esa que inventaste. Tú nomás querías la nacionalidad, pues quédate con la nacionalidad, pero no con el matrimonio, porque el matrimonio solo lo tienes si lo quisiste, no si no lo quisiste. Cuando tú no quieres el matrimonio, no lo tienes. Y eso que lo sepan los jóvenes, que no se atrevan a defraudar al matrimonio porque les va a ir muy mal, muy mal. Porque el matrimonio, las bondades y las bellezas del matrimonio solo son para quienes lo emprenden de verdad, no para quienes lo falsifican. El matrimonio que Cristo elevó a sacramento es el matrimonio verdadero, no sus falsificaciones.
Esas ni son matrimonio, ni son sacramento. Y justo la nulidad consiste en esclarecer la verdad, para que el matrimonio de la naturaleza, el matrimonio de la creación, el matrimonio que Cristo elevó a sacramento, no se prostituya y no se deforme. Es el de la naturaleza, el encuentro entre el hombre y la mujer, el de todos los tiempos, el Adán y la Eva de siempre, el que cada uno de nosotros somos al final. Y que juntos podemos encontrarnos en una ecoamigabilidad de nuestras naturalezas, en donde subyacen dos maravillas: el mayor encuentro espiritual posible, gracias a compartir nuestra humanidad, gracias a que nuestro espíritu está incardinado en la carne, y el encuentro entre nuestros cuerpos facilita la comunicación y el encuentro de nuestros espíritus. Y la otra maravilla es que en ese contexto se genera la vida. Y la vida es patrimonio de ese encuentro heterosexual al que única y exclusivamente le está dado por la naturaleza la capacidad de engendrar la vida humana. El matrimonio es eso. Y esa unión que es honesta, que es sincera, que es entregada, que es de don y de acogida, pues requiere que se quiera de verdad. Cuando persigues otra cosa y falsificas las ceremonias y utilizas el signo nupcial para significar algo que de verdad no quieres, pues entonces aquello debe y necesariamente va a salir mal. Después está también el capítulo que tiene que ver con la libertad, porque nada ni nadie puede obligarte a casarte. Nada. Casarte solo es producto de tu regalada gana. Ninguna circunstancia, ninguna amenaza puede provocar tu matrimonio. Y cuando hay contextos familiares a veces o situaciones anómalas, en virtud de las cuales o para librarte de las cuales tuviste que casarte, el haber tenido que casarme, ya empezamos mal. Cuando la libertad está atropellada, a veces de maneras muy sutiles. No se trata de amenazas, en que te pongan una pistola o te amenacen con la muerte, que también puede suceder cuando te enredaste con la hija de alguien muy terrible, probablemente te suceda. Pero también hay la amenaza velada. También existe la amenaza de quedarte sin el favor de la familia, sin la empresa del papá, porque no quisiste alinearte a sus designios de cortejar a la niña de su compadre, en fin. O sea, hay maneras también a veces sutiles, y eso se llama el temor reverencial, que también suele suceder. Pero bueno, cuando está afectada la capacidad, cuando la voluntad está pervertida, como en el caso de la simulación o en el caso de las condiciones, cuando me caso y estaré contigo, sí, siempre que no te enfermes, siempre que no engordes, siempre que mantengas tu cinturita. O sea, ese tipo de condiciones, que no es que las digas, no es que las apuntes, es que estén en tu corazón, es que verdaderamente las pongas. Porque el que de verdad se casa bajo una condición, cuando la condición se cumple, se da la vuelta y se va. Porque yo estoy dispuesto a estar contigo, sí, siempre que no te enfermes. Y siempre que la cinturita la mantengas. Y luego, a lo mejor por eso están luego llenos los gimnasios y las elípticas, porque a lo mejor están sosteniendo los matrimonios con la cinturita, probablemente. Pero en definitivo, digamos, la incapacidad, los temas relacionados con los errores garrafales, los temas relacionados con defectos en la voluntad, como es la simulación, la condición, y los defectos de la libertad, como son el miedo y la violencia, son los principales capítulos de nulidad. Fíjense ustedes cómo ningún matrimonio es nulo porque crees poquito o crees mucho. En ningún proceso de nulidad te preguntan si vas a misa todos los días. ¿Por qué es esto? Porque el matrimonio es una realidad anterior al cristianismo, elevada por Cristo a sacramento.
Si hay matrimonio, hay sacramento. Si no hay matrimonio, no hay sacramento. El sacramento es o no es el matrimonio. El sacramento no es la liturgia con la que se celebra el matrimonio justo porque es sacramento. Entonces, la realidad del matrimonio es la que hay que develar. Cuando existe matrimonio entre bautizados, hay sacramento. Y si no hay matrimonio, no hay sacramento. Y si no hay sacramento, no hay matrimonio. Es decir, el matrimonio y el sacramento entre bautizados es lo mismo. Cuando no hay bautismo, puede haber matrimonio. El matrimonio de los no bautizados es un matrimonio idéntico, nada más que no es sacramento. Si falta el bautismo, no puede haber sacramento. Pero sí puede haber matrimonio. Es que hay que entender bien esto, porque lo que se cuestiona en un proceso de nulidad es la existencia del matrimonio. Y desde luego, el matrimonio existe para los dos o no existe para ninguno, porque luego hay gentes que te consultan y te dicen, oiga, ¿será posible que le declaren nulo el matrimonio a él y a mí no? Oye, a ver, ¿y usted va a seguir casada con él y él no con usted? O sea, ¿cómo va a ser eso? O el matrimonio existe para los dos o no existe para ninguno. Entonces también hay que acercarse al proceso en la Iglesia, que además el Papa ha sido, digamos, muy eficiente en el sentido de agilizar el proceso. Era de 2 instancias, ahora puede ser solo de una, aunque siempre existe el derecho de apelación. Pero ha reducido los tiempos el Papa Francisco con un esfuerzo de servirle a los fieles de manera más eficiente. El proceso de nulidad aquí en Puebla, en la Ciudad de México, es bastante eficiente. La Iglesia atiende bien a sus fieles, hay que ir con honestidad, con la verdad. No es cierto que hay dineros de por medio en mi vida, en 30 años llevo en esto, nunca he visto un peso de por medio, jamás lo he visto. Eso es una mentira. La Iglesia está para servirle a los fieles. Ahora, acude al tribunal. Acude al tribunal. No quieras brincarte al tribunal acudiendo al obispo, porque el obispo tiene su tribunal, para eso lo puso. ¿No? Porque luego los obispos se llenan de solicitudes, vayan al tribunal, que el tribunal está para eso. Entonces hay que acudir a la instancia del tribunal. También puedes acudir a asesorías especializadas que te ayuden a plantearlo, porque hoy un problema también que sucede en los tribunales es que la gente llega con una mentalidad divorcista. ¿Qué significa una mentalidad divorcista? Significa que pensar que la nulidad proviene de causas posteriores al matrimonio. Si el matrimonio no existe, la causa de nulidad está antes de la boda, no después. Porque solo lo que está antes puede evitar que exista. Si ya existe, lo que sucede después no puede causar la nulidad del matrimonio. Y esa es la clave divorcista. Justo los argumentos divorcistas son las cosas que pasan después de la boda. El análisis de la nulidad es justo el análisis anterior a la boda. Y los elementos que pasan después de la boda sirven siempre y cuando te conecten con el pasado. Muchas veces, por ejemplo, supongamos hoy un ejemplo típico de la vida moderna. Tienes un chico que desde los 12 años es un fan de la pornografía, está clavado en el tema del Internet, de lo que decía usted, de los efectos tóxicos y contaminantes que a veces tienen esa maravilla que sin embargo es el Internet. Pero imagínense un chico que ha creado una adicción a la pornografía. Esa adicción le genera un trastorno psíquico, que también la palabra trastorno psíquico en el derecho de la Iglesia es de una visión mucho más amplia que una patología psiquiátrica del DSM-4 o del DSM-10 de los psiquiatras. Es un tema que tiene que ver con parámetros matrimoniales. Pero imagínense a este chico que se ha hecho un verdadero adicto y un codependiente de la pornografía. Esa codependencia le ha causado probablemente una incapacidad para las dinámicas matrimoniales. ¿Por qué? Porque el chico se va a enamorar, se va a casar con una novia y luego, en lugar de intimar con su mujer, se va a arrinconar en su computadora
a ver su pornografía, a autosatisfacerse y a olvidarse del encuentro interpersonal que el matrimonio exige y necesita. Porque el matrimonio se construye entregándose y acogiéndose. La dinámica de la intimidad es la dinámica a través de la cual se construye la unidad matrimonial. Justo por eso los hombres que nos casamos, pues no escogimos el celibato, porque escogimos el matrimonio. Y el matrimonio implica ese encuentro a partir de nuestra naturaleza, que es corpórea y que es espiritual. Cuando alguien tiene un trastorno de esta naturaleza, cuando el trastorno le condiciona el comportamiento, podemos estar ante una incapacidad. No toda anomalía significa una incapacidad, pero en cambio toda incapacidad obedece a una anomalía. Tiene que haber una relación de causa-efecto entre la anomalía y el efecto incapacitante. ¿Cuándo es el efecto incapacitante? Cuando supera la voluntad y la libertad del sujeto. Cuando el sujeto ha adquirido una adicción que lo condiciona. Cuando la persona tiene un trastorno que le impide, por ejemplo, la dinámica íntima, cuando le impide la educación de los hijos, cuando le impide un trabajo estable, cuando una persona no puede tirar su vida para adelante, pero no es que no quiera, es que no puede. Ese es el escenario de la incapacidad. La incapacidad no es algo que el sujeto no quiere, es algo que el sujeto no puede. Y esa imposibilidad lo atornilla a una situación que es necesariamente disfuncional en términos matrimoniales. Y entonces ese sujeto que tiene ese trastorno, pues a la hora pues en este caso el chico del ejemplo que pongo, que es un adicto a la pornografía, que prefiere a su computadora que a su mujer, pues claro, pues va a tener una dinámica de distanciamiento anómala, porque la intimidad es como un serpentín hacia adentro. Acojo tu cuerpo, acojo tu alegría, tu tristeza, tu depresión, el problema de tu mamá. Porque acojo tu cuerpo, te tomo la llamada, te doy la mano al caminar, te ofrezco el brazo. Tiene un efecto expansivo en la vida matrimonial. Cuando la dinámica es de rechazo, de distanciamiento, entonces el serpentín, en lugar de ser hacia adentro, es justo hacia afuera. Y como no te acojo a ti, menos tu problema, menos tu depresión y menos la bronca de tu mamá. Y entonces no te tomo la llamada, no te doy el brazo al caminar, no te abro la puerta del coche, no te jalo la silla del restaurante. Podemos ver desde la intimidad muchas veces el comportamiento fenomenológico de las parejas. A veces estás en la ruta de los vinos con un vinito de Borgoña y un chaser de agua mineral y ves cómo llegan, ¿no? Y desde que llegan los ves. Y cómo expresan fenomenológicamente a través de cómo se conducen, cómo caminan, cómo comparten, cómo se sientan, cómo se acercan, descubres el estado de su intimidad. Entonces, el tema matrimonial es maravillosamente profundo. Pero en esa profundidad, la nulidad es una realidad inobjetable. Inobjetable. Y la Iglesia, la verdad, es que está muy, pero muy por encima del derecho civil que hoy francamente está agonizante. La visión civil del matrimonio está en artículo mortis, está a punto de desaparecer. Lo único que le falta al derecho civil para que el matrimonio desaparezca es quitarle el nombre, porque ya lo que hay ahí adentro, lo que existe en el Código Civil, está muy lejos de la realidad del matrimonio. Pero gracias a Dios tenemos a la Iglesia que ha conservado la verdad sobre el matrimonio. Y vale la pena estudiarlo, cultivarlo, porque es de una riqueza y de una antropología impresionante. Muy lejos de ser retrógrada, muy lejos de ser antigüita, muy, pero muy lejos. Está de lo más actualizado el tema en la Iglesia. Y el derecho de la Iglesia es un derecho universal. En todos los países existen fanes, entre ellos me apunto como el más ignorante de todos, pero aficionado a las ciencias inútiles como esta, que parece que no sirven para nada, pero la verdad es que sí aportan.
En todo el mundo hay muchos cultivadores de esto, existen congresos, existe bibliografía en todos los idiomas. Es un tema apasionante, pero es un tema que nos lleva a la profundidad de la naturaleza humana, al encuentro entre el hombre y la mujer y a lo que podemos hacer juntos con nuestra naturaleza. Y a la mejor alternativa, desde mi punto de vista, no la mejor, porque hay otras opciones, a una magnífica opción para entregar la vida. Porque tienes por quién vivir, tienes con quién morirte, tienes a quién dedicarle el sentido de tu vida, a alguien concreto, a quien cuidar, a quien cultivar, a quien amar, a quien pedirle perdón quizá, porque a veces hacemos las cosas mal. Y también eso es, creo que, bien importante, porque no solo en la parte preventiva, cuidar, fundar los matrimonios bien y, como usted decía, casarse bien, sino que también saber restaurar la vida matrimonial, saber cuándo me equivoqué y cómo enmendarla y corregirla, porque la vida matrimonial también es restaurable. Y también podemos a veces corregir los errores que hemos cometido, siendo honestos con nosotros mismos, corrigiendo la conducta equivocada, porque los hombres podemos hacer el mal muy bien y el bien muy mal. Tenemos esa capacidad. Entonces, lo que pudo ser óptimo, podemos hacerlo pésimamente. Pero afortunadamente, el matrimonio no es un bloque de granito, no es algo inamovible, es como un ser vivo que arrancó como un germen que empieza a desdoblarse, como si fuera un microorganismo. El día que nos vimos, nos encontramos, nos pillamos, arranca nuestra historia de amor y esa historia de amor se va transformando. Nuestro noviazgo es como la infancia de nuestra relación de amor. Enamorarse es amor, claro que sí, en la infancia, en la primera fase, en el primer momento de nuestro encuentro, hasta que llega un punto en que decimos, ¿qué hacemos con nuestro amor? Casémonos. ¿Qué hacemos con lo nuestro? Unámonos. Seamos eso que queremos ser, seámoslo ya. Casarse es ese brinco de un amor prometido a un amor comprometido. Casarse es habernos comprometido a nuestra historia de amor. Quienes se aman y no se casan, no se lo deben. Quienes se aman y no se casan, no han decidido con libertad sobre su historia de amor. La dejan en suspenso. Un martes en la mañana me voy y te digo adiós, mi vida, no te debo nada. En cambio, como decía Juan Pablo II, casarse es esa respuesta de los que no quieren desperdiciar su amor. Y entonces emprenden, se comprometen a su proyecto, reman mar adentro y dicen, vámonos a morir iguales, a ver cómo nos va. Estaremos del brazo en las buenas, en las malas, que no siempre todas son buenas, a veces hay malas. Pero cuando la voluntad de navegar es lo más perfecta posible, la navegación aguanta vencer al tiempo y sus hostilidades. Y como decía el padre, ¿te acuerdas? El problema que tuvimos cuando se muere mi mamá, el accidente del niño, cuando quebró mi negocio, cuando nos quedamos sin nada, cuando tuvimos que volver a empezar. ¿Te acuerdas? Todo eso es un tesoro para la relación. El matrimonio está llamado a vencer al tiempo y a sus hostilidades. Pues no sé, padre. Qué delicia de conferencia, es que hay que escuchar palabra por palabra. No, gracias, padre. Porque si no, dice, bueno, mira, qué bien, 1 hora hablando. No, escuchen palabra por palabra. Yo, Luis, nada más te tendría que hacer una preguntota, no para mí, sino para toda la gente. Decía yo, qué delicia de conferencia, hay que escuchar palabra por palabra para que no digan, qué bonito, 1 hora de charla. No, escuchen palabra por palabra, que hay una sabiduría, una riqueza enorme. Pero yo, Luis, te quisiera hacer pues prácticamente como para finalizar una preguntota. Llegar a la nulidad, qué tristeza. Ojalá que no existiera, ojalá que todos los matrimonios duraran toda la vida, pero existe el tema. Y entonces, mi última pregunta, ¿qué decirles a los jóvenes
a los que están por casarse. ¿Cómo le hago para saber si este es el hombre, la mujer de mi vida? Si no es egoísmo, si no es sensualidad, si no es sexo, si no es momentáneo, ¿cómo le hago para saber que esto no va a terminar en una nulidad? Tendríamos que, ojalá, la Iglesia Católica lleva ya años dando cursos para el matrimonio, así como para el bautismo, para la confirmación. ¿Cómo saber si me tengo que casar o no casar? Porque cuando alguien me plantea a mí el tema de padre, ¿puedo anular mi matrimonio? Lo primero que me viene a la mente es, ¿qué hiciste en el noviazgo? ¿Qué hiciste? Lo sabes tú más que yo. Si tienes la duda de si tu matrimonio es válido o no, ¿qué hiciste en el noviazgo? Ya sabemos, el mundo contemporáneo nos invita a diviértete, pásatela bien, hazlo por esto, por lo otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para que toda la gente que llegue al altar llegue sabiendo que es para siempre, que es por amor? ¿Cuáles son, Luis, tus experiencias? Pues mira, siempre los matrimonialistas hemos y han soñado con poder hacer una especie de diagnóstico de factibilidad de los noviazgos, ¿no? Imagínate que pudiéramos hacer un estudio de factibilidad del matrimonio desde el noviazgo, ¿no? Que se hicieran un análisis clínico y salieran, oye, pues tú tienes 80% de probabilidades de éxito. Sería fenomenal. Como si fuera examen de sangre. Como si fuera un análisis clínico de sangre que vas a Laboratorios Ruiz y te sale tu prueba de que das 80% de posibilidades. La verdad es que eso está en francés. Creo que en lo que hay que trabajar es en la verdad sobre el matrimonio, en la capacidad de las personas. O sea, hay que asegurarse primero de ser uno capaz. O sea, de este compromiso que implica la vida matrimonial, soy capaz de asumirlo, y si no me siento capaz, capacítate. O sea, no creas que el proyecto matrimonial no requiere ciertas capacidades. Si para una carrera profesional las necesitas, si para un proyecto empresarial las requieres, ¿por qué razón para el matrimonio no debiera ser, digamos, no requerir ninguna capacidad? O sea, hay que esforzarse en la capacidad y luego en observar también al candidato o a la candidata de que cumplan el perfil de puesto de cónyuge, ¿no? Y para eso hay que tener claro el perfil del puesto. O sea, hay que medir al otro desde una medición conyugal, desde los valores conyugales, desde los elementos que prometen el éxito de la vida matrimonial. Un muchacho bien calificado desde un parámetro conyugal promete más que otro que a lo mejor es muy bueno en otros ámbitos. Hoy lo ves, y se los digo de verdad, y soy empresario, lo ves en las empresas. Tienes jóvenes que manejan los forecasts, manejan los Exceles de una manera impresionante, pero no pueden gobernar su vida. Son muy capaces para la logística de Volkswagen, pero no pueden con la logística de su propia vida. Y ahí está el tema. Aquí el tema de la madurez es el tema de estar al frente de tu vida, no atrás de ella. La persona inmadura le pasan las cosas, lo atropella la realidad. Es que sabe que yo la verdad es que no quería salir con ese chico, pero salí, y la verdad es que no quería acostarme con él y me acosté. Y yo no quería embarazarme y me embaracé. Y yo no quería abortar y aborté. Y yo no quería casarme y me casé. Y yo no quería divorciarme y me divorcié. Y bueno, ¿cuándo has hecho lo que te da tu gana? Nunca. Ponte al frente de tu vida. Y estar al frente de tu vida es poner los bueyes adelante de la carreta, es ver lo que quiero, ir por él, es esa capacidad, esa madurez es la que hoy necesitamos muchísimo. Que la gente entienda si esa es su vocación, en primer lugar. Porque pareciera que el matrimonio es vocación de todo mundo, ¿no? ¿Por qué? No necesariamente todo mundo tiene vocación para el matrimonio. Y también hay que
entender cuando uno no tiene vocación para eso. A mí ha habido casos que me han dicho gente, ¿sabes qué? Nunca debí haberme casado, esto no era para mí. Esto no era para mí. Y a lo mejor son las costumbres, la presión, los amigos, la sociedad, en fin, cosas que te acaban llevando como rebaño a decisiones que no tomaste de verdad. Hay que ser libres frente al futuro. Hay que decidir con libertad lo que quieres hacer con tu vida. Y si quieres casarte, quiérelo de verdad. Y quiere el matrimonio verdadero. No te inventes una relación que no es matrimonial, porque vas a hacer otra cosa y te vas a quedar con la otra cosa que hiciste y te va a ir como eso, de acuerdo a esa cosa que hiciste y que te puede dar. O sea, esa delicia que ves en los veteranos cónyuges, que con una mirada se comunican 25, 30, 40, 50 años de amor conyugal, eso solo se consigue con el amor verdadero y no con las falsificaciones. Entonces los jóvenes deben, creo desde mi punto de vista, y los cursos prematrimoniales tienen que esforzarse por mostrar la realidad del matrimonio y convocar a los jóvenes a hacer uso de su libertad. Porque la libertad se usa comprometiéndose. Una libertad inútil que nunca se usó porque nunca me comprometí con nada ni con nadie, es una libertad que nunca ejercí. Eso no es vivir en la libertad. La libertad se vive haciendo realidad el compromiso que asumiste. Es la libertad usada. El matrimonio es un estado de libertad utilizada, de libertad usada, cuando has elegido, ¿no, padre? Estaba yo pensando, ahorita que te escuchaba, que tenemos una especie de analfabetismo del amor. ¿Te ha tocado encontrarte con una analfabeta? Dices, qué tristeza, no sabe leer, no sabe escribir. ¿Cómo le regalo un libro? ¿Para qué? No sabe. ¿Cómo le digo que aprenda un poquitín, no digo todo, poquitín, de cultura general? ¿Cómo le recomiendo que se meta a Google? No sabe leer, analfabeta. ¡Qué tristeza! Yo pienso que estamos viviendo un analfabetismo en el amor. No sabemos amar, no sabemos del perdón, no sabemos del respeto, de la fidelidad. Analfabetas. Nos dijeron que amar era querer. Era juntarse, era disfrutar, era gozar, era sexo, era... Cada quien sabrá qué es. Y cuando te enteras que amar es perdonar, perseverar, es toda la vida, se ama para toda la vida. No sabía. Analfabeta, y por tanto recurso a la nulidad, a no me enteré, no me di cuenta, no sabía. Yo creo que tenemos que hacer un énfasis impresionante en la preparación de los jóvenes al verdadero amor. Si yo te digo que te inscribas a la universidad, vas a hacer el examen. Con los conocimientos que tienes, vas a ir a hacer el ridículo, por favor, ni te presentes. Yo hoy les diría a algunos, ni te presentes al matrimonio con la idea que tienes de matrimonio. Pero bueno, tanto esta charla como todos los esfuerzos que está haciendo la Iglesia Católica por todas partes, con los jóvenes en cada parroquia, es un esfuerzo, un salir al paso de la gente para decirle, a ver, éntrale, el matrimonio, el amor humano es una belleza, es una maravilla. El amor humano es estupendo, no lo inventé yo, lo inventó Dios nuestro Señor. Sí, pero entrégate, llega al amor humano según la idea que Dios tiene del amor humano, no la que tú tienes. No seas analfabeta, pero por amor de Dios, prepárate. Hoy mi mejor consejo es ayudemos a los jóvenes en la iglesia,
en la parroquia, en tu casa, en tu matrimonio. Prepara a cada uno de tus hijos para que sepan qué es de verdad el amor humano. ¿Qué se puede esperar? No lo idealicemos. Me enamoré. Te enamoraste, felicidades. No lo idealices, por amor de Dios. El amor humano no es el sentido de la vida, no es el fin de la existencia, no es la solución, la realización de todas nuestras necesidades. No. Es un camino, es una vocación, pero es una maravilla, una maravilla. No lo idealices, pero tampoco lo menosprecies. El amor humano es una maravilla, pero entrégate a saber, a estudiar qué es, para que no vayas como un analfabeto. No me enteré, no me di cuenta, no sabía y ya estoy aquí metido. Pues se nos fue el tiempo. Bueno, pues ya. Primera parte. Primera parte, nos porque volveremos a tengo ver acá cuando usted diga, cuando muchas usted preguntas diga. que dan para otra o varias, ¿no? Entonces, bueno, pero por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias por estar presentes. Gracias, Padre. Gracias, Luis. No, encantado. Gracias. Y bueno, sigan poniendo, por favor, sus notas en la transmisión, que, como comenta el Padre, habrá segunda parte, ¿no? Claro Muchísimas que sí. gracias y nos estamos viendo para la próxima. Gracias, Dios los Gracias. bendiga siempre.